Para empezar, hablaremos qué es el Código Tributario. El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático de disposiciones que regulan la materia tributaria general, es decir, es el eje fundamental del sistema tributario nacional, ya que sus normas se aplicarán a los distintos tributos que existen. ¿Cómo se divide el Código Tributario? Se divide en título preliminar, libro 1, libro 2, libro 3 y libro 4. Como primera parte tenemos el título preliminar, que consta de 16 normas. Norma número 1. Contenido. El título preliminar establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico tributario. Norma número 2. Ámbito de aplicación. Este código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Se divide en impuesto, contribución y tasas. El impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Tenemos al IGB y el impuesto a la renta. Contribución es cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas. Tenemos a Censico, Senati y a Salud. En las tasas es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado con el contribuyente. Ahí están los arbitrios, derechos y licencias. La norma número 3 nos habla sobre las fuentes del derecho tributario, donde nos dice que son procedimientos mediante los cuales se produce validadamente las normas tributarias. Como fuente número 1 tenemos a las disposiciones constitucionales o también llamada la Constitución Política del Perú. Como segunda fuente tenemos a los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República. En la tercera fuente tenemos a las leyes tributarias y las normas de rango equivalente. En la cuarta fuente tenemos a las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales. En la quinta fuente tenemos a los decretos supremos y normas reglamentarias. En la sexta, la jurisprudencia, donde se encarga de resolver conflictos. En la séptima son las resoluciones de carácter general que son emitidas por la Administración Tributaria. Y en la última, que nos habla sobre la doctrina jurídica. De legalidad, reserva de la ley. Solo por ley o por decreto legislativo, en caso de delegación, se puede crear, modificar y suprimir tributos. Entonces, mediante ordenanzas, los gobiernos locales pueden crear, modificar o suprimir sus tributos, como las tasas, que pueden ser derechos, arbitrios y licencias. Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios. Normar los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Definir las infracciones y establecer sanciones. Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria. Normar formas de extinción de obligaciones distintas establecidas en este código. Norma quinta, Ley de Presupuesto y Créditos Suplementarios. Establece que la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y las leyes que aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas sobre materia tributaria. El presupuesto está en función a lo recaudado por el tributo y no debe tener materia tributaria expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior, que solo una ley tributaria puede modificar una ley anterior. Entonces, toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico. Norma 7. Reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. Esta norma nos habla sobre el proceso que debe seguirse para la creación de normas que tengan como propósito brindar exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. Nos dice que deberán estar sustentadas en una exposición de motivos, requisito fundamental para que la propuesta pase a evaluación. Entonces, debe presentarse información estricta y detallada de lo que se plantea, qué es lo que se busca con dicha medida o norma. Asimismo, no pueden aprobarse sin previa evaluación. Por ello, será fundamental realizar algunos estudios en donde al aplicarlos resulte ser la propuesta más idónea para el logro de los objetivos que se han propuesto. De manera que se dé el equilibrio económico donde el beneficiado no solo sea el deudor tributario, sino también el Estado. Norma 8. Interpretación de las normas tributarias. Si bien sabemos, las normas jurídicas no son fáciles de interpretar,
debido a que emplea muchos términos teóricos. Es por ello que esta norma nos indica que podemos utilizar los métodos de interpretación admitidos por el derecho, de tal manera que se nos facilite dar sentido a la norma y poder interpretarla de manera adecuada. Dentro de los métodos de interpretación admitidos por el derecho tenemos el gramatical o también llamado literal. Este consiste en entender la norma según su significado lingüístico, es decir, si se encontrara una palabra desconocida, haríamos uso de un diccionario. Por otro lado tenemos al método lógico. Este consiste en encontrar el verdadero sentido de la norma, es decir, consiste en interpretar la norma buscando su razón de ser. Y por último tenemos al método histórico. Este consiste en entender en qué contexto se creó la norma y qué cambios ha tenido hasta el momento. Norma número 9. Aplicación supletoria de los principios del derecho. Esta norma nos menciona que se pueden aplicar normas distintas a las tributarias siempre y cuando éstas no se opongan ni desnaturalicen a las ya existentes. Por ejemplo, la aplicación supletoria de la Ley 27.444, o también llamada Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo número 1272. Norma número 10. Vigencia de las normas tributarias. Esta norma nos hace de conocimiento que las leyes tributarias entran en vigencia tras la publicación en el Diario Oficial, salvo disposición. Sin embargo, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual se rigen desde el primer día del año siguiente. Un ejemplo de ese tributo sería el impuesto predial. Por otro lado, también los reglamentos se rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Norma 11. Personas sometidas al Código Tributario y demás normas tributarias. En esta norma se hace mención de las personas naturales, es decir, de las personas que tienen pequeños negocios, como bodega o una peluquería. También están las entidades que tienen carácter jurídico y representación legal, o las sociedades conyugales, que por medio de lazos sentimentales forman una sociedad donde comparten sus bienes, y que teniendo en cuenta que si hay ausencia del propietario, es decir, que ha fallecido, se le dará a su sucesor o a un albacea, donde este último no es su propietario, pero se hace responsable de esos bienes y gastos. Incluido los sujetos no mencionados en esta norma, están sometidos al cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo al código establecido y a las leyes tributarias. Norma 12. Cómputo de plazos. En el inciso A nos dice que el plazo expresado en meses o años que nos dan debe ser contado desde ese momento hasta la fecha que se cumple el mes de vencimiento. Pero si en caso faltara un día más, solo sería hasta el último día del mes establecido. Por ejemplo, si nos dan un plazo de un mes e inicia el 31 de agosto, entonces culminaría el 30 de septiembre, debido a que no existe el 31 de septiembre. Los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles, es decir, no serán considerados los feriados. Por ejemplo, el 25 de diciembre. Norma 13. Exoneraciones a diplomáticos y otros. Los funcionarios diplomáticos, consulares extranjeros y funcionarios de organismos internacionales reciben remuneraciones producto del cargo que desempeñan y gracias a ello están exonerados del pago de tributos. Pero si uno de estos realiza un servicio particular o alguna actividad fuera del cargo que hacen, entonces sí tributarán. Norma 14. Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Ejecutivo, al proponer, promulgar y reglamentar las leyes tributarias, lo hará exclusivamente por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas. Norma 15. Unidad impositiva tributaria. La UIT es un valor de referencia utilizado para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y también podrá ser utilizada para aplicar sanciones y demás aspectos de los tributos. Norma 16. Clasificación, elusión de normas tributarias y simulación.
Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen los deudores tributarios. Es decir, tiene la potestad para gravar lo que realmente sucede y no sobre aquello que es simulado, es decir, aquello que no es real. Situación 1. ¿Debería realizar una venta por 1.000 y solo sustentarla por 10.000? Por supuesto que no. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base imponible mediante actos que se presenten en forma concurrente, tales como que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios, que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos distintos al ahorro o ventaja tributario, SUNAT aplicará la norma que hubiera correspondido a tales actos. Ahora seguimos con el libro 1 del Código Tributario, empezando por los artículos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Para entender mejor estos artículos, veámoslo mediante un ejemplo. Dan es una persona natural que se dedica a la venta de bienes muebles en el país en ejercicio de una actividad empresarial. Ahora, en lo que respecta al artículo 1 sobre el concepto de la obligación tributaria, va a ser el nexo entre el deudor tributario, que en este caso será Dan, y la administración tributaria. Con respecto al artículo 2 sobre el nacimiento de la obligación tributaria, en este ejemplo tendrá origen cuando Dan venda sus bienes, sea cuando emita sus comprobantes de pago o cuando entregue el bien. Ahora, si Dan no cumple con el pago de la obligación tributaria en el plazo determinado, la Administración Tributaria se verá obligada a exigirle el pago de dicha obligación. En relación al artículo 4 sobre el acreedor tributario, en este caso será la Administración Tributaria. En cambio, el deudor tributario en nuestro ejemplo, según el artículo 7, será Dan, quien tendrá que cumplir con la obligación tributaria. Y sobre el artículo 8, el contribuyente pues va a ser Dan quien realice el hecho generador de la obligación tributaria, además de considerarse deudor tributario por cuenta propia. Artículo 5. La concurrencia de acreedores se da cuando el deudor tributario tiene la obligación con varias entidades públicas y la suma no alcanza a cubrir la totalidad de las deudas. Esto concurrirán en forma proporcional. Eduardo tiene 80.000 a su disposición. Él ha incurrido en deudas tributarias debiéndole 50.000 a la municipalidad, 40.000 a la SUNAT y 15.000 al Banco de la Nación. Por ello, el porcentaje se halla dividiendo la cantidad que debe Eduardo a cada uno de sus acreedores entre la deuda total, es decir, 50.000 entre 105.000 da un 48%, 40.000 entre 105.000 da un 38% y 15.000 entre 105.000 da un 14%. Eso debería pagar proporcionalmente. El artículo 6 sobre la prelación de deudas tributarias nos señala que éstas no pueden cobrarse en primer orden, sino que deben esperar a que se salden otras deudas de mayor importancia, como por ejemplo los pagos de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, las aportaciones impagas al sistema AFP y SNP o de salud, alimentos e hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el registro correspondiente. En el artículo 10, sobre agentes de retención o percepción, nos señala que pueden ser designados como agentes de percepción y retención aquellos sujetos elegidos por la ley, quienes tienen la posibilidad de retener o percibir los tributos para finalmente entregarlos al acreedor tributario. Como ejemplo, tenemos que la empresa Negociación Kiosak ha sido declarada por SUNAT como agente de retención, que ayuda a la administración tributaria en el cumplimiento de los deberes fiscales. Artículos 11, 12, 13, 14 y 15. Domicilio fiscal y procesal. El domicilio fiscal es el lugar fijo que señala el deudor tributario dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. Mientras que el domicilio procesal que sea fijado puede ser tanto físico como por ejemplo un estudio de abogados o electrónico que es el buzón electrónico mediante la clave SOL. Presunción de domicilio fiscal de personas naturales. Cuando no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal el de su residencia habitual, aquel donde se desarrolle sus actividades civiles o el declarado ante RENIEC. En el caso de persona jurídica, un ejemplo sería de que una empresa industrial tiene sus instalaciones en el distrito de San Juan y sus oficinas en donde funciona su administración efectiva en la calle Miraflores, entonces el domicilio fiscal sería este último. Artículos 9, 16, 16A, 17, 18, 19, 23 y 24.
El responsable es aquel que sin tener carácter de sujeto pasivo o contribuyente debe cumplir con la obligación tributaria, es decir, es quien paga el tributo por cuenta de un tercero por medio de sus representantes legales. Ejemplo, un adolescente de quien han muerto sus padres se le ha dejado una herencia la cual decide vender, pero como es menor de edad, entonces tiene que tener un representante legal quien paga sus impuestos. Artículo 17 del Código Tributario. Responsables solidarios en calidad de adquirientes. Son responsables solidarios en calidad de adquiriente los herederos y legatarios hasta el límite del valor de bienes que reciban, los socios que reciban bienes por liquidaciones de sociedades, los adquirientes de activo o pasivo de entes colectivos con o sin personalidad jurídica. El artículo 18 del Código Tributario nos habla acerca de los responsables solidarios. Son responsables solidarios con el contribuyente las empresas porteadoras, los agentes de retención o percepción, los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención cuando no comunican la existencia, los bienes o el valor de crédito, niegan la existencia, el valor de crédito o bienes, comunican la existencia pero no realicen la retención por el monto solicitado, o cuando comuniquen la existencia y efectúan la retención pero no entreguen a la Administración Tributaria el producto de dicha retención. Son también responsables solidarios los depositarios de bienes embargados, los acreedores vinculados con el deudor tributario que hubieran ocultado dicha vinculación en el procedimiento. Artículo 19 del Código Tributario. Responsables solidarios por hecho generador. Están sólidamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador de obligaciones tributarias. El hecho generador le da nacimiento a la obligación tributaria. Un claro ejemplo de este artículo son los copropietarios. La representación es la institución jurídica que le permite la actuación de una persona llamada representado por medio de otra denominada representante. Según el artículo 23 del Código Tributario, formas de acreditar la representación. Para presentar declaraciones y escritos, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante poder por documento público o privado, con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la Administración Tributaria. Ahora pongamos un ejemplo. María nombra a su representante Juan para que sea a cargo de su organización, en la cual este último va a tener que ejecutar funciones, por lo cual se deban pagar tributos, los cuales van a ser cancelados por el representado, es decir, por María. Según el artículo 24 del Código Tributario, efectos de la representación. El representante tiene facultades jurídicas para obrar de manera autónoma en nombre del representado. Los representados están sujetos al cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la actuación de sus representantes. Derecho de repetición. Artículo 20 del Código Tributario. Los sujetos obligados al pago del tributo tienen derecho a exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado. Esto se da por casos de pago erróneo de tributo, pago de un tributo que se cree inconstitucional, etc. Artículo 28, 29, 30, 31 y 33. La deuda tributaria y el pago. Para nuestro sistema tributario es la suma adeudada al acreedor tributario por tributos, multas e intereses moratorios. Se da por el pago extemporáneo del tributo, que ocurre desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta el día del pago. También es aplicable a las multas que se da desde que se cometió la infracción o desde que la fecha en que fue detectada por la Administración Tributaria hasta su pago. Además, se da por el interés compensatorio por aplazamiento y fraccionamiento. Formas de pago de la deuda tributaria. El pago de la deuda tributaria se realizará en moneda nacional y al momento de efectuarlo se podrá utilizar los siguientes medios: dinero en efectivo, cheques, notas de crédito negociables, débitos en cuenta corriente o de ahorro y tarjetas de crédito. La entrega de cheques bancarios producirá el efecto de pago siempre que se hagan efectivos, y en los débitos en cuenta corriente o de ahorro del deudor tributario, así como con tarjeta de crédito, surtirán efecto siempre que se hubiera realizado la acreditación en la cuenta correspondiente de la Administración Tributaria. 9.
Devolución de pagos. Esta se produce por un pago indebido o por exceso por parte del contribuyente. Se genera por una solicitud del interesado como consecuencia de un proceso de verificación o fiscalización de un procedimiento contencioso tributario que la SUNAT lo reconozca. Pagos en exceso. Ocurre cuando se paga un monto mayor al que corresponde por un tributo y periodo tributario que sí corresponden al contribuyente. Por ejemplo, cuando una persona paga el IGB de un mes determinado la suma de 2.100, pero en realidad lo que debió pagar es de 1.200, entonces la diferencia, que es de 900, se considera como un pago en exceso. Los pagos indebidos se realizan sin que exista una obligación sin efectuar un pago. Por ejemplo, cuando un diseñador trabaja de manera independiente y quiere pagar el impuesto a la renta de cuarta categoría, pero por error hace un pago de retenciones de quinta categoría. Obligaciones de los administrados, artículo 87. Los administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización que realice SUNAT y en especial deberán inscribirse en los registros de la Administración Tributaria aportando todos los datos necesarios, llevar los libros de contabilidad y los registros exigidos por las leyes, reglamentos o por la resolución de superintendencia de la SUNAT. También se debe sustentar la posesión de los bienes mediante los comprobantes de pago que permitan sustentar costo o gasto que acrediten su adquisición. Y por último, comunicar a la SUNAT si tienen en su poder bienes, valores y fondos, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito cuyos titulares sean aquellos sujetos en cobranza coactiva de la SUNAT. Artículo 40. Este artículo nos habla sobre la compensación. La compensación es un modo de extinción de las obligaciones que opera cuando dos personas son respectivamente acreedoras y deudoras una de la otra. Para entender mejor este concepto aplicaremos un ejemplo. Un contribuyente debe a la SUNAT 2.000 soles, pero esta misma le debe al deudor un exceso de pago de 1.000 soles. Entonces, el acreedor le devuelve dicho monto. Por lo tanto, el pago en efectivo que debe realizar el contribuyente solo sería de lo restante, es decir, de 1.000 soles. Artículo 41. Este artículo nos habla sobre la condonación. La condonación es el perdón total o parcial de la deuda tributaria, y esto solo puede darse por norma expresa con rango de ley, a excepción de los gobiernos locales, pues estos podrán condonar con carácter general el interés moratorio y las sanciones respecto a los impuestos que estos administren. Artículo 42. La consolidación. La deuda tributaria se extingue por consolidación cuando el contribuyente, en su condición de deudor, se convierte en acreedor tributario. Por ejemplo, si el contribuyente debe a la Administración Tributaria 10.000 soles y el sujeto activo, que vendría a ser el Estado, se apodera de un inmueble que vale por 30.000, entonces aquí se produce la consolidación, ya que se le debería al contribuyente un saldo restante de 20.000, por ende este se volvería en el nuevo acreedor. Artículo 43. Plazos de prescripción. La prescripción extingue la acción de la Administración Tributaria, en este caso de la SUNAT, para determinar la obligación tributaria, exigir el pago y aplicar sanciones. En cuanto al contribuyente, la prescripción extingue su tiempo para solicitar la devolución o compensación de lo que pagó de forma indebida o en exceso. Plazo de las prescripciones según su naturaleza. Si el contribuyente haya presentado la declaración jurada, la acción de la SUNAT para establecer la deuda tributaria, exigir el pago y aplicar sanciones prescribirá los 4 años. Si el contribuyente no presentó su declaración jurada, la deuda prescribirá en un periodo de 6 años. Si el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido, la acción de cobro prescribe en un lapso de 10 años. En el supuesto de compensaciones o devoluciones, el contribuyente debe estar atento, porque su derecho a exigir dichos pagos se extinguirá en un periodo de 4 años. Cómputo de plazos de prescripción. El término prescriptorio se computará en tributo desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva.
desde el 1 de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, si un contribuyente presenta su declaración jurada de renta anual 2020, venciendo en abril de 2021, entonces el término prescriptorio se computará desde el 1 de enero del año 2022 y por haber presentado la declaración jurada, la acción de la SUNAT para establecer la deuda tributaria, exigir el pago y aplicar sanciones prescribirá a los 4 años. Caso contrario sería si el contribuyente no presentó su declaración jurada. La deuda prescribirá en un periodo de 6 años. Infracciones. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la SUNAT detectó la infracción. Por ejemplo, declarar cifras o datos falsos en la declaración jurada anual 2020, presentada en abril de 2021, fecha en que se cometió la infracción. Entonces el término prescriptorio se computará el 1 de enero del 2022 y prescribirá los 4 años. Devoluciones. Desde el primer día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso y en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar. Desde el día siguiente de realizar la notificación de las resoluciones de determinación o de multa, tratándose de la acción de la SUNAT. Por ejemplo, un contribuyente que pague en exceso el impuesto a la renta por renta de segunda categoría en el periodo abril 2020. Supongamos que dicho contribuyente realice el pago en exceso el 30 de abril. El término prescriptorio se computará el 1 de enero del año 2021 y la acción para solicitar la devolución prescribirá a los 4 años. Interrupción de la prescripción. El plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria se interrumpe por la presentación de una solicitud de devolución, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, por la notificación de cualquier acto de la SUNAT, por el pago parcial de la deuda, por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. Por el pago parcial de la deuda, por ejemplo, si no determiné una deuda del año 2019 y sé que esta prescribe a los 6 años, pero ya estando en los 4 años pago parte de la deuda, logrando que se reinicie el conteo por interrupción de la prescripción. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago, por ejemplo, si ya tenía 3 años transcurridos y me falta un año para que prescriba cierta deuda y solicito un fraccionamiento de la deuda ocasionando que nuevamente sean 4 años más por reiniciarse el conteo. El plazo de prescripción de la acción de aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de cualquier acto de la SUNAT, por la presentación de una solicitud de devolución, por el reconocimiento expreso de la infracción, por el pago parcial de la deuda, por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. Por ejemplo, si por la acción de fiscalización de SUNAT obtenemos una multa que prescribía dentro de 4 años y faltando un año solicito un fraccionamiento, me perjudico, ya que el conteo se reiniciará de nuevo a 4 años. Suspensión de la prescripción. El plazo de prescripción de las acciones para determinar la obligación y aplicar sanciones se suspende durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, también por la demanda contenciosa administrativa, durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución, durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido, durante el plazo que establezca la SUNAT, durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. Por ejemplo, si han transcurrido 2 años y tengo una condición de no habido durante 3 años más, no se puede decir que está prescrito, ya que mientras esté en esta situación se suspenderá la prescripción. Pero cuando se levante la situación de no habido, continuará el plazo de los 2 primeros años que ya habían transcurrido. Veamos ahora lo correspondiente a los artículos 98 y 101. Acerca del Tribunal Fiscal. Es el órgano especializado del Ministerio de Economía y Finanzas con autonomía en el ejercicio de sus funciones. Resuelve en última instancia administrativa asuntos sobre materia tributaria general, regional o local. Puede ser considerado un órgano jurisdiccional administrativo. Lo resuelto por él agota la vía administrativa, ya que deberá aplicarse la norma de mayor jerarquía, jurisprudencia de observancia obligatoria. Además, está conformado por 1. La presidencia del Tribunal Fiscal. 2. La sala plena del Tribunal Fiscal. 3. La vocalía administrativa. 4. Las salas especializadas. Y por último, la oficina de atención de quejas. Facultad de fiscalización SUNAT. La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización por SUNAT.
El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de dichas obligaciones, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o de beneficios tributarios. SUNAT dispone de las siguientes facultades discrecionales: exigir a los deudores tributarios la presentación de sus libros, registros contables y documentos que sustenten la contabilidad, exigir copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas grabadas utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, solicitar información sobre los deudores tributarios sujetos a fiscalización a las entidades del sistema bancario y financiero, investigar hechos que configuran infracciones tributarias asegurando los medios de prueba e identificando al infractor, solicitar a terceros información técnicas o peritajes, y también dictar las medidas necesarias para erradicar la evasión tributaria. 5. Facultad de recaudación. Esta es la función de la administración tributaria en la cual utiliza las acciones necesarias para percibir el pago de la deuda tributaria. Además, esta facultad le permite brindar facilidades para el cumplimiento de las deudas. De ser el caso, puede imponer medidas cautelares previas al inicio del procedimiento de cobranza coactiva o también iniciarlo ante el incumplimiento de pago. Artículo 59. Facultad de determinación. Esta le otorga la potestad a la Administración Tributaria a efectos que pueda verificar la realización del hecho generador de la obligación tributaria. También le permite señalar la base imponible y la cuantía del tributo. Artículo 80. Facultad de acumular y suspender la emisión de resoluciones y órdenes de pago. La Administración Tributaria tiene la facultad de suspender la emisión de la resolución u orden de pago cuando el monto no excede el porcentaje de la OIT. Por otro lado, la SUNAT tiene que acumular en un solo documento de cobranza todas las deudas tributarias, excepto los costos y gastos. Además, también se debe declarar la deuda como de recuperación onerosa. Artículo 82. Facultad sancionadora. Si bien es cierto, el Perú es uno de los países donde su población evita pagar impuestos a la administración tributaria. Es por ello que esta facultad representa una herramienta para contrarrestar el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes con el objetivo de disminuir el incumplimiento de las mismas. Artículo 85. Reserva tributaria. La reserva tributaria es una garantía para los deudores tributarios, dado que obliga a guardar secreto a la administración tributaria sobre determinada información referida a las relaciones jurídico-tributarias que los contribuyentes aportan en sus declaraciones o informaciones, o que la administración haya podido obtener de la fiscalización o de otras fuentes. La tributaria se encuentra sustentada en dos principios de origen constitucional: el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y el derecho a la intimidad, lo cual se sustenta en que no se puede acceder libremente a documentos ajenos si no se cuenta con la debida autorización del titular o propietario, ni transmitir la información obtenida sin la aprobación de la persona involucrada. La SUNAT tiene la facultad de acceder a la información reservada para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de su deber de contribuir, pero se limita el uso de la información confidencial de los deudores de acuerdo a la ley. El tercer párrafo de este artículo 85 también nos precisa que la obligación de mantener la reserva tributaria se extiende a quienes accedan a la información calificada como reserva en virtud, inclusive la entidad del sistema bancario y financiero que celebren convenios con la administración tributaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, quienes no podrán utilizarla para sus fines propios. Los funcionarios y trabajadores de la administración tributaria que infrinjan lo establecido en ese artículo 85 serán sancionados con suspensión o destitución de acuerdo a la gravedad de la falta. Artículos 95 y 96. En las obligaciones de los miembros del Poder Judicial y otros, comunican y proporcionan a la Administración las informaciones susceptibles de generar obligaciones tributarias, mientras que en el caso del comprador, usuario, destinatario y transportista, exige que se les entregue comprobantes de pago por las compras efectuadas o servicios recibidos. A continuación, las conclusiones. Es necesario saber sobre el título preliminar y tener presente que solamente mediante ley o decreto legislativo se pueden crear, modificar o derogar los tributos.
Además, está relacionado a la creación de leyes y normas que identifican sectores a priorizar con mecanismos específicos que promuevan el cumplimiento voluntario, así como mecanismos para poder tomar acciones ante la sospecha de que se están usando artificios para aludir a la tributación, tales como los paraísos fiscales. La recaudación de los tributos es parte fundamental para que el Estado pueda solventar sus gastos e invertir en la infraestructura del país. Un país como el nuestro va a consolidarse en materia tributaria a medida que exista un buen sistema tributario, siempre de la mano de una administración eficiente, donde al ejercer la aplicación de sus facultades no perjudique al deudor tributario, pero tampoco a ella misma. Es por ello que el libro 1 del Código Tributario nos hace de conocimiento todo lo relacionado con la obligación tributaria y la relación que existe entre el Estado y el contribuyente, pues como sabemos, la economía del país se fortalece siempre y cuando exista un buen sistema tributario. El libro segundo del Código Tributario, denominado La Administración Tributaria, los administrados y la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Los órganos resolutores en materia tributaria son el Tribunal Fiscal, SUNAT, gobiernos locales y otros que la ley señale, siendo de gran importancia para la administración de los tributos. De igual manera, las facultades de la Administración tributaria son importantes para determinar y recaudar tributos de un ente administrativo. Dichas facultades son la recaudación, fiscalización, determinación, interpretación de las normas tributarias y clasificación de los actos elusivos.